Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Hernández, soy parte del equipo junto con Rubí Asensio y Elizabeth Zúñiga. En esta parte nuestro equipo va a realizar justamente un video relacionado con lo que va a ser la tarea de Historia de Económico Mundial, hablando más o menos de lo que aprendimos generalmente en esta parte del ciclo, desde lo que fue la ruta de la seda, desde lo que fue la burguesía, el origen del capitalismo y muchas más cuestiones que nos vamos dando una idea de lo que fue el siglo XV, XVI, XVII, XVIII hasta la actualidad y lo que conocimos también como renacentismo. No podemos comenzar este tema sin hablar de los primeros movimientos económicos de la Europa antigua desde su origen. Uno de los procesos más importantes fue la Ruta de la Seda, la cual permitió la centralización económica de Italia como el principal escenario económico de la Edad Media. Ciudades como Venecia y Génova lograron controlar gran parte del comercio internacional gracias a su posicionamiento estratégico dentro de esta ruta comercial. A través de la Ruta de Seda, estas ciudades actuaron como intermediarias entre Oriente y Occidente, comerciando productos altamente valorados como la seda, las especias y otros bienes de lujo. Esta intermediación permitió la acumulación de enormes riquezas en manos de unos pocos, especialmente en comerciantes y familias poderosas, lo que dio lugar al fortalecimiento de una nueva clase social que viene siendo la burguesía mercantil. Como señalaría Nicolás Maquiavelo, este contexto de ciudades-estado italianas en constante competencia refleja la necesidad de un poder centralizado y fuerte dentro del control económico se convierte en el punto de partida de la lucha por el poder político y social. Como conclusión, la información sí favoreció la creación del capitalismo, ya que la Ruta de la Seda impulsó el comercio, la acumulación de riqueza privada y el desarrollo de las herramientas financieras y contables, sentando las bases del sistema capitalista moderno. Otra parte muy importante a considerar es tanto las rutas de comercio, tanto cómo se centraliza este. Para esto tenemos que explicar a la burguesía. ¿Pero quiénes son ellos? ¿Y de verdad ayudaron a crear el capitalismo? Bueno, pues en principio el surgimiento del capitalismo sí pudo haberse dado por la evolución de la burguesía. Desde el cambio del sistema feudal, que son las tierras trabajadas para caballeros y duques, pasamos al sistema mercantil, que es la obtención de dinero a través del comercio. Desde la perspectiva de la clase social aparece la burguesía, que son comerciantes y banqueros que no tienen títulos nobles ni nada de eso, pero sí tienen el capital. Y entonces ellos comienzan a financiar a los reyes para poder quitarles el poder a los señores feudales. Y esto da como resultado que el comercio cada vez buscará un camino de descentralización pues distinto. Otra parte muy importante que sucedió también de parte de la descentralización fue las expediciones que realizaron tanto como Portugal como España y generaron un giro comercial atlántico muy poderoso. El problema es que justamente cuando sucede esto, los otomanos bloquean la ruta de la seda en 1453. La solución que buscaban más o menos como para buscar alternativas es que Portugal rodea todo lo que es el África, generando más o menos lo que por Vasco de Gama para llegar a la India, lo cual también llegamos a conocer como lo de la ruta de las especias. España llega a intentar sobre el oeste y se topa con América, que termina siendo el descubrimiento de América, lo cual es algo de lo más principal que sucede posteriormente porque España también se adquiere mucho poder tras la conquista, a pesar de que su territorio originalmente ni siquiera era considerado España tal cual, era más como relacionado al Reino de León, de Castilla. Se terminó fortaleciendo mucho en su búsqueda y terminó teniendo mucho más poder. Esto terminó haciendo de que se centralizara primeramente en lo que fue tanto como Portugal como España. Posteriormente fue moviéndose esa centralización.
La centralización fue variando también por la cuestión de que la economía iba moviéndose dependiendo por la cuestión del movimiento de la plata, del oro y muchas más cosas que generaba también la misma economía. Un lugar que por ejemplo, fue un lugar base después de lo que fue Italia y luego Portugal, terminó siendo Holanda y también conocidos también a Ámsterdam, que fue prácticamente una capital económica suprema, la cual terminó siendo conectado inclusive por ferrocarril y más cuestiones. Ámsterdam termina inclusive la actividad siendo de las ciudades más conectadas de toda Europa, prácticamente que dicen que si no llegas a Ámsterdam no conoces Europa. En Europa prácticamente es tanto como Holanda, y la compañía holandesa pues terminó teniendo una corporación mundial de las acciones, se terminó siendo un gran centro financiero, el cual también obtuvo mucho poder en su banco, en el Banco del Mundo, y en su bolsa de valores es la de las más modernas en ese entonces. Dato interesante, a diferencia de España, que gastaba en oro en guerras y más cosas, los holandeses empezaron a reinvertir, que eso terminó provocando también lo de la creación de la bolsa y más cuestiones que poco a poco hicieron que la economía fuera moviéndose y se interesándose tanto con la zona de Holanda. Y también aparte, otro punto muy importante es la cuestión de Inglaterra. De las colonias que se fueron, todo lo que fue Inglaterra, también aprovechó la parte de la conquista, lo cual sabemos que prácticamente fue parte de Estados Unidos hasta la actualidad. Prácticamente con el mismo tiempo de que iban pasando en lo de... Tenemos una base aproximada de que lo de Portugal fue más... Lo de Portugal y España fue aproximadamente como en el siglo XVI-XVII, más o menos, donde fue terminando teniendo más poder los mismos estados, y poco a poco ese poder en el 17-18 terminó pasando un poquito más a Holanda. Pero antes de que se acabara ese siglo también terminó llegando una muy curiosa integración a esta cuestión económica, la cual fue Inglaterra. Inglaterra, en las colonias del capitalismo ordenado, terminó ganándole la guerra a Holanda de cierta manera en la cuestión de guerra comercial, y eso fue muy interesante porque pasaron de ser una superpotencia de piratas y más cuestiones de navegación y más cuestiones, y terminó siendo una potencia industrial muy interesante, que también ayudó mucho a la cuestión de su mismo gobierno a mejorar y su interconectividad, lo cual actualmente, wow, está muy conectado aparte. Terminó siendo una cuestión muy importante económica y también terminó dando terreno para lo que conocemos como la revolución industrial. Ahora bien, tenemos muchos conceptos, tenemos muchas ideas, tenemos muchas informaciones, tanto como lo que pasó en estos mismos siglos. Nos va mostrando un poco de la cultura, nos va mostrando un poco de lo que fue pasando a lo largo del tiempo, de la economía y todas las cuestiones globales que fueron desde la conquista, desde el descubrimiento de territorio nuevo y más cuestiones que la verdad sí es muy interesante reconocerlas, aprenderlas y en su caso pues contemplarlas. Es una buena integración, es información que a lo mejor no sabía yo en el momento, pero es bueno saberla y ojalá que la información que a lo mejor no fue de la mejor manera explicada, esperamos que sea de la mejor manera recibida hacia ustedes. De nuestra parte, creo que de parte de mi equipo sería toda la información que podamos dar por el momento y agradecemos su tiempo. Sin cualquier cosa, pues muchas gracias, adiós.